Hola con todos, mi nombre es Alexandra Tenelema y soy estudiante de Derecho y les voy a hablar acerca de las tutelas y las curatelas. Las tutelas y las curatelas son instituciones jurídicas fundamentales en el ámbito del derecho por familia, cuya función principal es la protección y representación de aquellos individuos que por su incapacidad no pueden velar por sus propios intereses ni administrar sus bienes de forma autónoma. Estas figuras se encuentran reguladas en el Código Civil ecuatoriano, pero al mismo tiempo son el reflejo de una concepción profundamente humanizada de la familia y la necesidad de protección de la persona más vulnerable. A continuación, realizaré un análisis crítico de las generalidades, diferencias y los distintos aspectos de las tutelas y curatelas, prestando especial atención a su funcionamiento, limitaciones y la efectividad de su aplicación. Las tutelas y las curatelas se fundamentan en la premisa de que no todas las personas tienen la capacidad jurídica para administrar sus propios negocios o para tomar decisiones fundamentales sobre su vida. En particular, los menores de edad y personas con discapacidad son los principales destinatarios de estas figuras jurídicas. En el artículo 338 del Código Civil ecuatoriano establece que estas instituciones son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios. Este enunciado refleja un principal básico de la protección legal, pero también señala una limitación. Se supone que ciertos grupos necesitan protección sin considerar necesariamente la capacidad de cada individuo. Aquí surge una cuestión clave. ¿Es adecuada la visión generalizada o debería tenerse en cuenta un enfoque más flexible y personalizado según las necesidades particulares de la persona incapaz? La falta de autonomía de la persona en cuestión es el principio sobre el que se construye la tutela o la curatela. No obstante, en el contexto actual, esta generalizado podría ser vista como reductiva. La incapacidad es algo complejo que no siempre se ajusta a un modelo de tutela rígida. Muchas veces las personas con discapacidad o menores pueden tener capacidades o autonomía parcial que no se reflejan adecuadamente en este tipo de estructuras. La diferencia entre tutela y curatela. En el Código Civil establece una distinción clara entre tutela y curatela, pero esta diferenciación no siempre es tan tajante en la práctica. La tutela, según el artículo 341, se refiere a los impúberes, que es menores de edad o no emancipados, mientras que la curatela abarca a los púberes o otras personas incapaces. Esto establece una distinción basada principalmente en la edad y en el grado de capacidad de los individuos, pero también puede ser problemático, ya que la capacidad de una persona no siempre está determinada por su edad. La curatela entonces parece más adecuada para aquellos que necesitan una protección menos restrictiva, pero su aplicación puede ser ambigua cuando la incapacidad no es de tipo mental o físico, sino más bien de otro orden, como en el caso de la incapacidad social o económica. ¿Cuál es el rol de tutor o curador? El tutor tiene la responsabilidad de representar tanto a la persona como a los bienes del pupilo. Por su parte, el curador en general se limita a la representación de los bienes. En teoría, esta distinción refleja la complejidad del papel del tutor, pero también plantea la cuestión si en todos los casos es necesaria una representación total para el pupilo. El curador, en cambio, tiene un papel más restringido y especializado, lo que puede ser adecuado para aquellos que solo requieren ayuda en la gestión de su patrimonio, pero no necesariamente en otras áreas de su vida, como es la educación o el cuidado. En este sentido, la rigidez de la norma podría ser no adecuada para cada situación individual, ya que en algunas personas pueden ser completamente capaces de tomar decisiones personales, pero necesitan apoyo en la administración de sus bienes. El procedimiento, el designamiento y fianza. El procedimiento para designar un tutor o un curador implica un procedimiento de discernimiento. Según el artículo 372, debe ser garantizar que la persona que asume el cargo cumple con los requisitos legales necesarios. Este proceso, aunque necesario para proteger los derechos del alumno, puede ser previsto como una barrera burocrática que puede retrasar la atención y la toma de decisiones urgentes.
Además, la exigencia de fianza o caución en el artículo 374 refuerza la seguridad jurídica, pero también puede generar dificultades para aquellos que no pueden acceder a estos recursos limitados en el acceso de la tutela o curatela en ciertos casos. El artículo 374 señala que en ciertos casos no es necesario rendir caución, lo que otorga cierta flexibilidad al sistema. Sin embargo, este sistema sigue siendo en muchos casos opresivo para las personas que no tienen recursos suficientes para cumplir con estas obligaciones. El inventario y la administración. El inventario solemne, que está tipificado en el artículo 338 del Código Civil, y la administración de los bienes del alumno son puntos claves de protección de los intereses del alumno. Sin embargo, estos procedimientos, aunque fundamentales, también generan una burocracia que en algunos casos pueden resaltar innecesaria o excesivamente complicada. La obligación de realizar un inventario dentro de los 90 días posteriores al discernimiento, es decir, la autorización del juez para ser tutor, podría ser excesiva en situaciones donde los bienes del alumno sean modestos. La sanción a la falta de inventario consiste en la remoción del tutor o curador. Podría ser vista como excesiva si no hay un perjuicio real al alumno. En cuanto a la administración de los bienes, los tutores y curadores tienen facultades amplias como la autorización de actos judiciales y extrajudiciales que está tipificado en el artículo 390 del Código Civil. Sin embargo, esta amplia capacidad de intervención también abre la puerta a posibles abusos, ya que en algunos casos los guardadores podrían actuar en su propio beneficio o tomar decisiones que no siempre sean mejores para su guardado o el alumno. Las responsabilidades y las sanciones. Las sanciones y las responsabilidades del guardador son un tema crítico. En el Código Civil establece que los tutores y curadores deben responder incluso por culpa leve, que está tipificado en el artículo 391, lo que les otorga una responsabilidad significativa. Esto es necesario para garantizar la protección de los bienes del alumno, pero también genera una gran carga sobre el ahorrador, quien debe actuar bajo una supervisión constante. En la práctica, esto puede resultar en un desiniciento para asumir estos cargos, particularmente cuando la persona designada no cuenta con los recursos o la capacitación para gestionarlos adecuadamente. Además, el principio de responsabilidad solidaria entre varios tutores o curadores puede ser positivo en términos de garantizar una supervisión mutua, pero también puede generar confusiones y conflictos, especialmente en casos donde las funciones no están claramente delimitadas. El concepto de interés de pupilo. Finalmente, es importante señalar que el concepto de interés del pupilo es central en todo el sistema de tutelas y curatelas. No obstante, en la práctica puede ser difícil determinar cuándo una decisión tomada por el tutor o curador realmente responde a intereses y cuándo es producto de una interpretación personal o incluso de intereses ajenos. Este problema se agudiza en situaciones donde el alumno tiene una capacidad parcial de decisiones o cuando se enfrenta a un sistema legal que no siempre se adapta a las circunstancias particulares de cada individuo. Y para finalizar este video, debo decir que las tutelas y las curatelas son herramientas fundamentales para la protección de personas incapaces, pero no están exentas de críticas. Este sistema sigue siendo rígido en varios aspectos, lo que puede generar dificultades tanto para los alumnos como para los tutores o curadores. Si bien la protección de los derechos del alumno es esencial, el sistema debe evolucionar para ofrecer una mayor flexibilidad y adaptabilidad a las diversas situaciones que puede presentarse. El enfoque debe ser cada vez más personalizado, considerado las capacidades individuales de las personas y garantizar una verdadera justicia en su aplicación. Yo como estudiante de Derecho, el análisis de las tutelas y curatelas me lleva a reflexionar sobre el delicado equilibrio que debe existir entre la protección legal de los incapaces y la autonomía personal. A primera vista, el sistema está diseñado para velar por los intereses de aquellos que por diversas razones no pueden tomar decisiones de manera competente, lo que sin duda es necesario en una sociedad que busca proteger la dignidad y el bienestar de sus miembros más vulnerables.
Sin embargo, al profundizar en los detalles me doy cuenta de que el ejercicio de estos cargos pueden ser complejos, llenos de formalidades y a veces difíciles de manejar para los involucrados. Lo que más resalta es el hecho de que la figura del tutor o guardador o curador no debe ser vista únicamente como un agente que ejerce control sobre la vida del alumno o pupilo, sino como un protector que actúa con responsabilidad y empatía. Los tutores deben ser conscientes de que además de cumplir con los requisitos legales de su rol, está marcado por la necesidad de cuidar el bienestar integral de la persona a quien protege. Esto implica que no solo cumplir con las formalidades legales, sino también con un compromiso emocional y ético que permite a los incapaces seguir viviendo de la manera más digna posible. Y finalmente, el derecho en este ámbito no debe perder de vista la esencia humana que subyace a toda manera. Como estudiante de derecho tenemos la responsabilidad no solo de entender las reglas, sino también de tener una visión crítica que nos permite aplicar la ley con compasión, asegurando quienes están bajo tutela o curatela no sean vistos como simples sujetos de protección legal, sino como seres humanos con derechos, deseos y necesidades que deben ser respetadas en todo momento. Esto ha sido mi análisis crítico respecto a lo que tiene que ver con las tutelas y curatelas. Muchas gracias.